La semana anterior iniciamos una serie sobre la vida del apóstol Pedro. Habíamos hablado sobre el llamado y misión de Pedro. ¿Cuál era el llamado? ¿Cuál era la misión de Pedro? Pero hoy día queremos hablar sobre la pesca milagrosa. Y para aquello quisiera invitarles, por favor, al libro de Lucas, el capítulo 5, verso 1 en adelante. Y dice el texto bíblico así. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del agua estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Y llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Creo que, mis amados, el relato de la pesca milagrosa nos invita a reflexionar profundamente en la misión y el llamado, pero también creo que nos invita a preguntarnos hasta qué punto camina nuestra obediencia con Dios. Lo primero que me llama de este pasaje de la Escritura es que la multitud escucha la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de Amós, el capítulo 8, el verso 11, dice: vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Parece ser, mis amados, que el ser humano llega un momento en su vida donde reconoce que todo lo que escucha, todo aquello que proviene de este contexto humano mortal, tiene un límite. Y ellos son motivados a escuchar esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tiene el poder de transformarnos, renovarnos. Y por eso creo que tiene mucho sentido cuando Jesús le invita a Pedro a que sea un pescador de hombres, a que sea un faro en medio de la oscuridad a través de su palabra. Reconocemos entonces que las personas tienen necesidad de la palabra de Dios. Que nosotros podamos ser aquellos mensajeros, aquellos instrumentos para llevar el amor de Dios. Que podamos ser aquellas personas que podamos compartir el mensaje de Cristo. En muchas ocasiones me preguntan y me dicen:
¿Cómo yo puedo compartir ese mensaje del amor de Dios? La forma más potente de compartir el mensaje de Dios es a través de mi propia experiencia. ¿Sabe? Dios hizo esto en mi vida. Cuando la Biblia relata aquel personaje, el endemoniado gadareno, dice que era un hombre terrible, que vivía en las tumbas, que rompía las cadenas, que nadie le soportaba, hasta que tiene un encuentro con Jesús y es transformado. Cuando Jesús decide continuar su camino, este hombre se acerca y le dice: Maestro, yo quiero ir contigo. Y él le dice: no, regresa a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. El mensaje más poderoso que usted y yo podemos compartir es decirle a nuestros amigos, a nuestra familia: mira lo que Dios hizo conmigo y mi familia. Las personas tienen necesidad de la palabra de Dios, pero también Jesús se acerca a los pescadores que lavaban sus redes. Y Jesús le pide la barca a Simón. ¿Sabe qué interesante que Simón no niega su barca? Porque Simón parece ser que tenía claro el concepto de que él solo era un administrador de todo lo que Dios le había dado. Algunos podrían pensar: pero Señor, es que estoy ocupado, mira, es que estoy pescando, es que estoy trabajando. Una serie de argumentos para impedir. Qué privilegio que el Señor me tome en cuenta con mi vida, con mis bienes, para ser instrumento de salvación. Señor, me pides la barca. Aquí está la barca, Señor, que en última instancia también es tu barca. Qué hermoso, mis amados, poner lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, nuestras habilidades y nuestras capacidades al servicio de Dios y al servicio de su reino. ¿Cuántas veces el Señor nos pide: préstame tu barca? No, Señor, no tengo tiempo, Señor. Estoy ocupado, Señor. Es que es mi barca, Señor. Tú no conoces mi necesidad, Señor. Pero Pedro, de una forma muy desprendida, le dice: Señor, aquí está mi barca. Pero ¿sabe? Una de las cosas que más me inquieta a mí en la vida cristiana es que cuando le decimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, la palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa el amo, el Señor, el patrón, el que decide, el que tiene la última palabra. Muchas veces le invitamos a Jesús a la barca de nuestra vida, pero queremos seguir haciendo las cosas a mi manera, como a mí me parece, como yo creo, como yo pienso que debe ser. ¿Sabe? El apóstol Pedro, había estado toda la noche pescando. Así es que llega Jesús y luego de compartir la enseñanza, le invita a Pedro y le dice: rema mar adentro, boga mar adentro. Te voy a llevar a otro lugar, no te quedes estancado en la orilla. Muchas veces como creyentes nos quedamos estancados en lo que hemos aprendido, en lo que hemos conocido. En el Antiguo Testamento era común que Dios guiaba al pueblo de Israel a través de la columna de fuego o a través de la nube. Y el pueblo de Israel sabía que si la nube se movía, ellos tenían que levantar sus carpas y seguirle. Muchas veces el Señor quiere llevarnos a una vida mucho más profunda, de un encuentro mucho más personal con Dios. Pero a veces nuestra comodidad, pero a veces nuestros temores, pero a veces ese concepto: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada. El Señor nos quiere mover a nuevos lugares
y a nuevos tiempos. Pero ¿sabe? El Señor les dice, echen sus redes para pescar. Y Pedro le contesta, Señor, toda la noche hemos intentado y no pescamos nada. No olvidemos que Pedro era un experto en el arte de la pesca, no era un improvisado. Gran parte de su vida le había dedicado a este trabajo. Y si estudiamos un poco, y si hemos tenido la oportunidad, y me imagino, de ir a la playa, los pescadores salen a pescar en la noche. En el día no se pesca, porque no es el momento oportuno. Por eso cuando vamos a la playa y caminamos por la playa, encontramos que en la madrugada están llegando. Han tenido toda la noche una jornada laboral. Y Pedro tenía a lo mejor una gran carga de razón. Nos pides que echemos la red, pero Señor, es de día, toda la noche lo hemos intentado, estamos fatigados y cansados, ya estamos lavando las redes para ir a nuestra casa y tú apareces en escena y nos cambias los planes. Mis amados, Dios es un Dios que nos cambia los planes. Dios es un Dios que nos cambia el camino y nos cambia el norte. A nadie puede obligarle. Pedro pudo haber dicho, Señor, ya pesqué toda la noche, no tengo por qué escucharte, me voy para mi casa. Pero Pedro, en una carga de sensibilidad, decide aceptar la voz del Maestro. Mis amados, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones que hacemos las cosas a nuestra manera, no nos ha ido muy bien. Hemos tropezado, hemos trabajado, nos hemos esforzado, porque nadie duda eso, pero parece ser que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Al final de la jornada terminamos cansados, agotados y con las redes vacías. Estoy pensando qué complejo llevar adelante una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, un proyecto de trabajo, un proyecto de vida sin Dios. A lo mejor terminaremos fatigados y cansados hasta que le digamos, Maestro, hice todo, me esforcé y hasta aquí he llegado, Señor. Aquí me cansé, aquí me fatigué. Voy a obedecer tu palabra.